Kelly Olmos, dirigente peronista, ex ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Argentina y actualmente candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires por Fuerza Patria. ¿Cómo estás, Kelly? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, te agradecemos a nombre del equipo este contacto. Sabemos que vos estás en la marcha que se está realizando en Plaza de Mayo a Congreso, convocada por Ni Una Menos, en repudio a este triple feminicidio de Brenda, Morena y Lara. Así es, sí. Estamos sumándonos a la marcha en este momento. Y decir que vos sos una militante todoterreno ya casi es de perogrullo, porque te encontramos en todas partes, en donde hay que estar, y con esa generosidad que te caracteriza, hablando con todos, concediéndonos tu palabra, tu explicación. Ayer justamente... Gracias, Marcela, muchas gracias. Al contrario, y esto vos sabés que es muy sincero. Ayer estuvimos escuchándote en la biblioteca vecinal Cornelio Saavedra, en Saavedra, y precisamente ante todos los que estábamos, escuchábamos tu claridad para exponer lo que significan estas elecciones. Entonces quisiera que a nuestra audiencia, avanzando ya con la primera pregunta que tenemos para vos, es: en estas elecciones de medio término, ¿vos pensás que tenemos los argentinos, las argentinas, una oportunidad de romper la trampa en la que estamos metidos? Y si el peronismo es efectivamente la fuerza para lograr este objetivo. Mira, Marcela, yo estoy convencida de que es así, que esta es una elección en la cual lo que tenemos que discutir es la continuidad de este nivel de destrucción del presente e hipoteca sobre el futuro que genera el gobierno de Milei, o la posibilidad de ponerle un límite, un freno a esa situación. Y la fuerza política capaz de poner ese freno se llama Fuerza Patria. Por eso convocamos a todas las ciudadanas y ciudadanos a votar, y a votar en particular a Fuerza Patria. En Capital Federal se votan dos categorías: senadores nacionales y diputados nacionales. Nuestra lista para senadores nacionales propone al compañero Mariano Recalde y a la compañera Ana Arias. Y para diputados es una lista encabezada por el compañero Itaí Hackman, que yo tengo el honor de acompañar. Tengo mi compañero Daniel Calvet, quien es un referente además de personas con discapacidad visual, que quiere hacerte una pregunta. ¿Cómo estás, Kelly? ¿Cómo no? Muy buena tarde, mucho gusto hablar contigo y por tu lucha, muchas gracias. Te hago una pregunta, te desvío un poquitito para decirte, comentarte, y vos también lo tenés que saber, que hoy tenemos muchas comisiones en la Cámara trabajando por diferentes cosas. Tenemos las denuncias, tenemos la cripto, tenemos hoy, esta semana recién el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda se dignó a presentarse, con muy altanero el señor, y yo estoy entendiendo de que no vamos a tener presupuesto, por lo menos en el año 26, por lo que se está luchando, además que quieren frenar absolutamente todo. O sea, están poniendo como una única fecha por semana
para hacer los tratamientos correspondientes al presupuesto 2025-2026, y parece ser que lo quieren llevar hasta el final, o por lo menos hasta el 2027 quieren seguir igual. ¿Qué es lo que pensás al respecto y cómo vamos a encarar todo esto después de diciembre próximo, ¿no? Yo coincido. Ellos se han manejado estos 2 años sin presupuesto, porque eso les permite decidir discrecionalmente en qué aplicar los recursos presupuestarios, y además les permite decidir discrecionalmente el endeudamiento y los intereses usurarios que pagan por el endeudamiento que asumen. Así que no creo que tengan ninguna voluntad de sancionar efectivamente el presupuesto. Ahora, por eso vuelve a ser todavía más necesario ampliar el número de diputados y senadores de Fuerza Patria de la oposición en el Congreso, porque es lo que permite, por ejemplo, no solo interpelar funcionarios, sino poder hacer, por ejemplo, un voto de censura contra el jefe de gabinete, que es quien tiene la responsabilidad primaria de la administración del Estado, e incluso poder avanzar sobre el Poder Ejecutivo si insiste en no cumplir con lo que establecen la Constitución y las leyes. Kelly, nuestro compañero Carlos Álvarez, que se encuentra de forma remota, también está haciendo señas para hacerte una pregunta y le hago el pase. Carlos. Dale. Hola, buenas tardes. Acá, por un lado, felicitaciones por esta marcha que se está haciendo en este momento por 3 femicidios. Lamentablemente no te escucho, acá hay mucho ruido y se escucha muy mal. Si podés un poquito más alto, Carlos. Bueno. Bueno, ¿ahí me escuchan? ¿Me escucha? Ahora sí. Bien. Bueno, el tema, por un lado, esta marcha, en relación a esta marcha, estos 3 crímenes, estos 3 femicidios, y el plan que es del gobierno, que viene siendo desde que asumió, cierre del INADI, cierre del ministerio, cierre de los programas, cierre de las CAC que atienden a las poblaciones vulnerables, y darle el territorio al narco. ¿Cómo empezamos a proteger a nuestras poblaciones? Porque lo que sabemos que en Cava, en la Villa 1114, en Flores, donde fueron reprimidos por protestar, desaparecen jóvenes. Bueno, efectivamente, acá no hay una política de seguridad y mucho menos una política de protección hacia la población. Lo que hay es una política de garrote que ejerce Patricia Bullrich en representación del gobierno y que reprime a los más débiles y se subordina a los intereses más poderosos. Por eso hay que cambiar esta historia, ir a votar el 26 de octubre y votar Fuerza Patria. Kelly, muchas gracias. Yo quisiera hacerte una última pregunta, porque sabemos que estás en el marco de la marcha y se complica la comunicación. Pero necesito preguntarte, porque hemos conversado con muchos dirigentes gremiales, políticos, de la producción, todos nos dicen, también economistas, y todos nos dicen, este modelo está acabado, este modelo no se sostiene, este gobierno que sostiene que lleva adelante este modelo no se sostiene. Sin embargo, permanece. Te pregunto, ¿vos por qué pensás que continúa, que llega
continúa adelante con estas propuestas como la reciente del swap, de seguir endeudando a los argentinos, entregando todo con cláusulas secretas que se hacen de espalda al pueblo, no sabemos de qué se tratan. ¿Por qué pensás que se mantiene en esa línea? Porque se subordina a los intereses del imperio, y cuando está sucumbiendo el imperio de una manera extremadamente onerosa para el pueblo argentino, le tira un salvavidas, es así. Lamentablemente entonces somos el felpudo de Estados Unidos. Más cipayo no se encuentra. ¿Podemos construir esa fuerza organizada mayoritaria que ayer hacías referencia? Mira, debemos construirla, y el primer paso es votar Fuerza Patria el 26 de octubre. Kelly, te agradecemos enormemente el contacto y esperamos después del 26 poder volver a conversar con vos ya con otro espíritu, ¿no? Con otros resultados que nos den mayor esperanza. A disposición, como siempre. Muchísimas gracias. Un cariño y un abrazo fraternal a todos los compañeros y compañeras que están ahí con vos. Muchísimas gracias, compañera Kelly Olmos. Decimos que acabamos de hablar con Kelly Olmos, dirigente peronista, exministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Argentina, como ella misma señala siempre, el mayor honor que tiene un peronista, ser ministra de Empleo, y actualmente candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por Fuerza Patria. Y qué importancia, Carlos, Daniel, cobra una elección que es de medio término. Siempre las de medio término han sido elecciones consideradas secundarias y hoy son trascendentes. Carlos. Sí, no sé si, sea, estamos diciendo que si lograra cierta cantidad, tiene la posibilidad de imponer el veto permanente. Piensen que sin 2/3 no se hubiesen aprobado la ley de discapacidad, y ahora el jueves que viene se vota las leyes, se quita el poder de veto a las leyes del Garrahan y de universitarios. Sí, esta es la vetocracia, como vos bien señalas. Lamentablemente, solamente a través del recurso electoral podemos ir frenando en el Congreso de a poco este terrible momento, ¿no?, que nos hace vivir Milei. Ya Diana, perdón, me acaba de hacer una señal y estamos entonces en contacto con nuestro siguiente entrevistado, nada menos que Esteban Paulón, diputado nacional, político y activista por los derechos de las personas LGTBIQ+ de Argentina y candidato a senador por el movimiento Jubilados y Juventud. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acá en la marcha por el triple femicidio de Florencio Varela, así que acompañando a las organizaciones y a las mujeres en este reclamo ante un hecho tan grave de violencia, ¿no? Precisamente recién acabamos de entrevistar a Kelly Olmos, que está también en la marcha, y es importante que referentes de todos los sectores políticos y de las fuerzas políticas que hoy están disputando las próximas elecciones, candidaturas, estén donde hay que estar. Así que nos da una gran alegría que estés ahí. Lamentablemente el hecho es terrible, pero total. Bueno, la satisfacción de que nuestros referentes estén. Obviamente hay que estar en la calle, hay que estar acompañando
está la familia acá encabezando la marcha y la verdad que ante un hecho de violencia tan pero tan grave corresponde que estemos acá en la calle, en la plaza, acompañando y obviamente reclamando por justicia y reclamando para que no se vuelva a victimizar a las víctimas, ¿no? Que parece que ahora tienen que explicar qué hacían, dónde estaban, cómo se vestían, a qué se dedicaban y se corre de eje un hecho terrible de violencia que es un triple femicidio que nos ha conmovido y que nos tiene que seguir conmoviendo para que no se repita, ¿no? Sí, estamos advirtiendo que hay víctimas de primera y víctimas de cuarta, o víctimas que no merecen ser consideradas. Pero esto no solamente le pasa a las mujeres, sino que al colectivo LGTBI, que vos sos un referente del mismo, y es un discurso de odio que atraviesa la ultraderecha en el mundo. Sí, evidentemente el movimiento LGBT, el movimiento feminista son la expresión, la síntesis más clara de los avances que puede lograr una sociedad cuando se organiza, cuando lucha, cuando amplía el horizonte de derechos, y por eso también son los sectores con los que más se ha ensañado y se ensaña la extrema derecha, ¿no? Pareciera que en el impedir que sigamos avanzando en derechos está la posibilidad de estos sectores de mostrar que también ellos pueden hacer retroceder a la sociedad, y permanentemente hay discursos de odio, permanentemente hay discursos que reivindican el pasado, permanentemente hay discursos que nos vuelven a violentar. Así que más que nunca con la sociedad democrática en la calle, defendiendo todo lo que se ha logrado en estos años y obviamente organizados para seguir luchando por todo lo que falta. Esteban, mi compañero Carlos Álvarez, quien se encuentra en forma remota, nos mandó un mensajito porque está deseando hacerte una pregunta. Le hago el pase. Bueno. Carlos. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El tema es ¿no? O sea, el tema que estás hablando, pero acá hay un plan sistemático porque, bueno, cierran el INADI, cerraron el Ministerio de Género, cerraron 13 programas, están cerrando los CAC, o sea, todo lo que atiende a sectores vulnerables está siendo desmantelado y le están entregando el territorio a los narcos. O sea, no es una casualidad lo que está pasando, y en la ciudad se está viviendo en algunas zonas donde de repente desaparecen chicas. Y en las escuelas nos ha pasado que de repente nos han contado que hay chicos que desaparecían varios días, chicas, ¿sí? Esto es un mecanismo que viene creciendo y bueno, ¿cómo lo contrarrestamos? Porque y le damos el valor que tiene el narcofemicidio, ¿no? O sea, esta red donde ellos, desde el poder, están destruyendo todo el sistema de derechos que se habían instalado. Sí, sin duda, cuando el Estado se retira de sus funciones esenciales y cuando el Estado se retira del cuidado de la sociedad, cuando el Estado se retira del acompañamiento a las juventudes y en proponer un proyecto de vida, un proyecto de desarrollo, ese lugar se ocupa. Y lamentablemente en sociedades en crisis, en economías en crisis, en economías o sistemas económicos como este modelo de capitalismo que ha expulsado a tanta gente a los márgenes de la inclusión, bueno, ese espacio se llena en muchas ocasiones de la mano de los sectores narcos, del narcomenudeo, de la violencia, de las bandas, y es prácticamente la única alternativa que tienen muchas veces esas juventudes. Hoy se pone el foco en si las chicas que hacían, si los narcos que hacían, si eran 2 o 3 pibes que eran sicarios. La verdad que la situación en los barrios es tan grave, el abandono es tan grande y la imposibilidad de desarrollarse es tan patente que finalmente termina expresándose en este tipo de situaciones de grave exclusión, que si no vemos de construir otro modelo de sociedad, si no pensamos de qué manera modificar las condiciones de vida,
no vamos a hacer otra cosa que repetir esto. El gobierno tiene la idea de que esto se combate solamente con la represión, ¿no? La represión del delito, que sabemos que es una represión parcial, porque muchas veces también las fuerzas policiales y muchos de los funcionarios políticos están implicados también en el encubrimiento de estas bandas, ¿no? Y la verdad es que hay que trabajar para poder prevenir, para poder dar oportunidades, para que la educación vuelva a tener un lugar en la sociedad, para que las juventudes sientan que a través del esfuerzo se puede lograr un cambio profundo. Bueno, nada, todos temas que sin lugar a dudas son debates pendientes de la sociedad, muy difíciles de dar en un momento en el cual para el gobierno y para estos sectores los jóvenes son votantes, delincuentes o consumidores, no hay otra. O los quieren encarcelar a los 14 años, bajándole de imputabilidad, o sirven para el mercado, así que mejor que consuman, que apuesten, que gasten, o son votantes a partir de los 16 años y entonces se preparan y se envían los mensajes para que efectivamente hagan el acompañamiento a los proyectos políticos, ¿no? Y de ese modo se degrada muchísimo, o se deteriora muchísimo cualquier posibilidad de construir otra realidad. Esteban, mi compañero Daniel Calvet, le vamos a hacer el pase porque quiere preguntarte también en esta entrevista. Dale, cómo no. Muy buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno, te comento que te he escuchado en varias sesiones en los últimos tiempos, los últimos días. Intervenís mucho, están trabajando mucho. Hoy es el Día de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y además quería preguntarte, vos sabés que Milei en la ONU, en las convenciones de los derechos de las mujeres, o estos temas de que las mujeres tienen derechos obviamente, y hoy se vuelve a acentuar esto de la violencia contra la mujer. ¿Qué van a hacer ustedes con respecto a esto, a presentar, volver a pelear por los derechos y volver a incluirnos en las convenciones internacionales por los derechos de todos, ¿no? Y principalmente de la mujer? Sin lugar a duda, ¿no? Dentro del extravío general de la política exterior del gobierno de Javier Milei, que ha decidido alinearnos acríticamente con Estados Unidos y con sus posiciones, incluso en algunos temas está a la derecha de Estados Unidos, como son estas votaciones que vos planteabas en la ONU de prevención de violencia hacia las mujeres, de prevención de violencia hacia las infancias, de prevención de la trata y la explotación sexual. Bueno, la verdad es que hay una necesidad importante de construir una conciencia sobre qué vamos a hacer con esto, ¿no? No solo porque tenemos que volver al mundo, sino porque tenemos que volver a implementar los programas y las políticas que quizá en el pasado no han funcionado. Tenemos que ver cómo hacemos para que funcionen. Lo que no puede ser es que el Estado no tenga un rol y no tenga políticas en relación a la violencia de género, en relación a la exclusión, en relación a la trata de personas, en relación a un montón de temas, ¿no? Y bueno, nosotros lo que nos toca desde el Congreso, por ejemplo, estamos presentando en estos días algunos proyectos vinculados a modificaciones normativas que hizo el gobierno, donde hoy no se obliga a solicitar las autorizaciones para que los menores puedan viajar. Esto facilita la trata de personas. Hemos presentado múltiples proyectos para recuperar programas e institucionalidad vinculada a la lucha contra la discriminación y a la lucha contra la violencia de género. Hemos también trabajado, y vos sabés que yo he alzado la voz muchas veces para sostener las políticas que tienen que ver con el respeto a la diversidad. Me ha costado un enfrentamiento con sectores libertarios muy violentos, pero son costos que estoy dispuesto a pagar porque efectivamente nosotros no podemos mirar para otro lado y no podemos consentir que la sociedad reproduzca la violencia hacia nuestros colectivos. Así que en todo lo que podemos estamos trabajando y acompañando y construyendo mayorías en el Parlamento con otros sectores políticos que tendrán que ser en algún momento mayorías también para llegar al gobierno y para transformar la realidad desde las políticas públicas concretas. Esteban, te agradecemos muchísimo este contacto, valoramos mucho todo tu trabajo
en defensa de la libertad de expresión, contra la incitación al odio, hacia todas las minorías, hacia los colectivos más frágiles. Así que muchísimas gracias nuevamente y esperamos volver a contactarte. No, muchísimas gracias a ustedes, hablamos en cualquier momento, gracias.